aparece el típico líder del PP colgándose las medallas de Yolanda Díaz. Juanma Moreno presume de los datos del paro en Andalucía y los tuiteros le recuerdan algo muy obvio, al igual que a Isabel Díaz Ayuso. A Juanma Moreno, presidente de Andalucía, el tiro le ha salido por la culata. El presidente andaluz quiso presumir en su cuenta de Twitter de los buenos datos del paro, a pesar de Núñez Feijóo, en su comunidad ahora que hay elecciones a la vista, pero los tuiteros le han respondido en masa recordándole que a lo mejor algo habrá tenido que ver la ministra de Trabajo y su reforma laboral en ese descenso del paro. Lo dicho, su gozo en un pozo. Poco más podemos añadir. Lo que importa son las respuestas de la región tuitera a Moreno, que hablan por sí solas. Algunas de las seleccionadas se ven aquí. Pero un momento, no nos vayamos de Andalucía aún. Veamos qué ha hecho Moreno y sus socios en la comunidad autónoma. La desigualdad y la exclusión siguen siendo los grandes problemas de Andalucía 4 años después de que Juanma Moreno, con sus aliados de Ciudadanos y Vox, comenzaran a aplicar su recetario de corte liberal en Andalucía. Bajos impuestos, más bajos para las rentas más altas, barra libre a la construcción, sin atención real a la industrialización de la comunidad. Moreno se lavó las manos en público en la crisis del Airbus, impulsó al precarizado sector del turismo y puertas abiertas a la transferencia del presupuesto para los centros de salud y colegios públicos a las empresas que trabajan en el sector, buena parte de ellas al ideario católico. En estos años pandémicos, la convergencia de la comunidad con otras zonas de España y Europa en términos del PIB, el gran objetivo de la autonomía, inalcanzable durante los años socialistas, sigue muy lejos. Los datos del INE y de Eurostat revelan que la comunidad está al mismo tiempo que el resto del país, perdiendo el tren de la convergencia con Europa. Si en el año 2000 el PIB por habitante en Andalucía era de 11.856 euros, el 74,2% respecto al del país y el 64,5% de la media de la Unión Europea a 27 y 10 años después, en 2010, los indicadores habían mejorado ligeramente y se ubicaban en el 75,7% de la media española y del 70% de la europea, en 2020, en plena pandemia los datos revelan que hay mucho camino aún que andar y que el recorrido de Andalucía se parece al del Sísifo, condenado a subir una y otra vez la misma roca cuesta arriba. En términos absolutos, el PIB por habitante en España, 23.693 euros, y en Andalucía 17.747 euros. Se había estancado mientras crecía la Unión Europea. Al cierre del año 2020, el PIB por habitante en Andalucía supone el 74,9% respecto a la media española, pero el 59,3% en comparación con la Unión Europea. Es decir, Andalucía ocupa hoy una peor situación relativa que hace 20 años. La reciente publicación por el INE del estudio Indicadores Urbanos ha arrojado a la cara de los gestores públicos la realidad de la comunidad, algunos de ellos instalados en la propaganda, que tiene una economía independiente, subalterna, en palabras del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado Cabeza. Como la experiencia nos confirma, el remedio del crecimiento no funciona, porque el diagnóstico del atraso es erróneo, y así Andalucía ha conocido periodos de un fuerte crecimiento económico al final de los cuales no solo no se sale del hoyo, sino que se profundiza más en él. No somos una economía atrasada, somos una realidad subalterna, escribe el profesor en Portal de Andalucía, en un artículo titulado Claves para entender la realidad andaluza. De las 20 localidades de más de 20.000 habitantes con menor renta per cápita, 16 están en Andalucía. Las 7 primeras están en la comunidad. De los 10 barrios con menor renta, 7 están en Andalucía, 5 en Sevilla capital. De las 10 ciudades con mayor tasa de paro, 8 están en Andalucía. De las 10 con menor esperanza de vida, al nacer 6 están en Andalucía. Los datos no mejoran los aportados por este mismo indicador en 2018. Por el contrario, la receta liberal, esbozada ya antes por algunos gobiernos del PSOE, de las derechas profundiza en este estado de cosas, o al menos no las modifica, si se atiende a los datos y de tasa de paro. Así, según la EPA,
El desempleo, que alcanzó su pico por encima del 30% en los años posteriores a la crisis financiera que arrasó con el precario tejido productivo andaluz, se ha situado ya por debajo del 20% en Andalucía, una barrera que no se superaba desde el año 2008, antes del terremoto causado por Lehman. El diferencial en la tasa de paro entre Andalucía y España era del 5,18 puntos, 14,78 puntos por 9,60, y ahora es de 5,78, 19,43 por 13,65. En resumen, la economía andaluza acompaña con peores bases en su evolución a la española, a la que está sujeta por férreas cadenas. Pero Moreno y el gobierno andaluz venden una y otra vez que Andalucía ha alcanzado una cifra récord de autónomos. Sin embargo, el dato, que en términos absolutos es cierto, en términos relativos. Lo que comparan números de autónomos con la población total, Andalucía ocupa uno de los últimos puestos. Delgado expone esta idea en su artículo. El crecimiento económico que en Andalucía lleva vinculado a las actividades en las que se especializa su economía acentúa su papel de economía extractiva. Agrava su función de sirvienta de otras economías, de modo que aquí el crecimiento económico es el camino de la divergencia, y no el de la convergencia, es el camino de la separación progresiva del que debiera ser su objetivo prioritario, el mantenimiento y el enriquecimiento de la vida social y natural en Andalucía.